Si sentís que el arte se volvió una idea, solo un objeto o una exigencia, este video es para vos. Hoy quiero compartirte 5 ideas de Elio y Tísica que pueden cambiar la forma en la que pensás y vivís tu práctica artística. Hola, soy Melina Hielo, artista multidisciplinar, y esto es El Consultorio Artístico, un espacio de atención y cuidado a los procesos de creación artística. En este video nos metemos de lleno en el corazón de la práctica de Elio y Tísica a través del libro Materialismos. La idea de esta reseña no es teórica, sino más bien una lectura que nos inspire cómo crear, cómo habitar nuestra práctica y cómo decondicionarnos para ella. Acompáñame. Bueno, empecemos por lo básico, que es hablar del libro Materialismos. Es de la editorial Manantial de Buenos Aires. Este libro igual me lo compré acá en Madrid, creo que por Amazon, y es una colección que se llama Nomadismos. De esta misma colección tengo también este que se llama Fecha de elaboración, fecha de vencimiento, de otro artista, más escritor y poeta, ensayista y crítico también, Ferreira Gullar, no sé cómo se pronunciará, que es el seudónimo de José Ribamar Ferreira. Y que trabajó con Elio y también con Ligia Clark, que si no viste el video de Fantasmática del Cuerpo, cartas entre Ligia y Elio, te lo dejo por acá para que lo veas. Entonces esto es casi como una secuencia de los artistas brasileños que últimamente me están inspirando. Entonces, volvemos a la colección Nomadismos. Hay otros 2 libros que no leí de la colección que me interesan, pero que por ahora los vamos a dejar en stand-by. Y uno es sobre el arquitecto Niemeyer y otro sobre un proceso documental de un artista que ahora se me fue el nombre. Pero bueno, si buscas en Nomadismos Manantial seguro que te aparece. Bueno, ¿qué más de este libro te puedo contar? Que la mitad del libro son entrevistas a Elio y Tísica, entonces es una lectura fácil, y la otra mitad ya son escritos de él. La primera parte del libro hace como una introducción, resumen, Teresa Arijón, y ella habla de algo que también te hablé en el video anterior, y es que Elio, o sea, es un artista que escribe, y tanto sus escritos como su obra plástica, sus performances, son obras, ¿no? Entonces, me parece súper interesante poner a la misma altura, digamos, los escritos de un artista. A la misma altura que las obras, ¿no? Porque es parte importante de su trabajo. E incluso acá me gustaría leerte una cita, no voy a leer muchas citas porque si no me pasaría leyendo todo el libro, porque me encanta, pero una cita clave es que para Elio es muy importante, dice, creo importantísimo que los artistas den su propio testimonio sobre su experiencia. La tendencia del artista es ser cada vez más consciente de lo que hace. Es más fácil penetrar su pensamiento cuando deja un testimonio verbal de su proceso creador. Entonces, Elio lo dice y lo hace. Él deja testimonio verbal, testimonio escrito de su proceso creador. Y es algo que también te recomiendo que hagas, que utilices la escritura como ejercicio para nutrirte en tu práctica. A lo largo del libro van a ir apareciendo personas como Ferreira Goulart, como Mario Pedrosa, si no lo dije mal, que es un crítico brasileño también de la época de ellos, muy reconocido. También va a aparecer, la van a nombrar a Ligia Clark, la va a nombrar él. Hay una entrevista que le hace a él Ligia Pape, que es otra artista de esta camada, que todavía no he investigado mucho sobre ella, pero ya me la han recomendado y tengo muchas ganas de hacerlo. Entonces, a través del libro podemos ver cómo está sumergido Elio en su contemporaneidad con sus colegas, con su entorno, tanto en su país como en el exterior, porque vamos a ver también cómo, de alguna manera, no sé si decir, él está influenciado por Duchamp,
en cuanto al antiarte, y también va a dar, como buen artista escritor, sus propias definiciones de esto que vamos a ver más adelante. Hay algo que intuyo, no lo sé específicamente, pero es que Elio comienza a darle más importancia a la escritura cuando pasa de todo lo que es la abstracción geométrica a sus obras más de experiencia, ¿no? Esto que también te comentaba en el libro de Fantasmática del Cuerpo, de bajar al cuerpo y de que la obra sea una experiencia sensorial. Entonces esto me parece interesante porque creo que fue una apoyatura para esas obras, ¿no? Para que esas ideas vayan surgiendo y él las vaya manifestando, las vaya creando, las vaya materializando. Y ahora nos metemos de lleno en 5 puntos claves de este libro que nos pueden inspirar en la práctica artística. El primer punto lo podríamos titular Arte como vivencia y no como objeto. Como te decía, Elio tuvo una primera etapa de pintura de geometría abstracta y luego va a empezar a meterse en lo que son instalaciones, performance y otras activaciones. Entonces, ese paso en su trabajo es importante porque dentro de su pensamiento él nos dice esto de la obra no es un objeto, y ahí empieza a cuestionar la relación entre el espectador y la obra, y el artista y su obra, ¿no? Y esta tríada de comunicación, si se quiere, que sucede cuando aparece una obra artística. Entonces, en esta tríada, él lo que propone es llevar adelante una experiencia frente a la obra. Y él se niega durante todo el libro a decirle al espectador cómo tiene que percibir la obra. Él dice, no, la obra está acá, es esto, y la persona que la va a experimentar, pensemos en Los Penetrables, que eran instalaciones con forma laberíntica, en donde uno podía entrar, ya quisiera yo poder entrar en uno de Los Penetrables de Elio, y experimentar la instalación, ¿no? Y que la obra le hable al espectador, al participante, va a decir él, al público. Ese cambio de concepción es clave también en esta época, ¿no? Por eso él es uno de los pioneros dentro de Brasil de lo que es el arte contemporáneo. Hay una parte en la entrevista que le hace Ligia Pape a Elio, en donde Elio dice que él no tiene nada que hacer en las galerías de arte. ¿Y por qué dice esto? Por esta concepción del arte como experiencia, como lo experimental. Y también habla de que en el mercado, y sitúa precisamente en el mercado brasileño, el artista crea valor a través de su prestigio. Y le pregunta en esa entrevista, como que le devuelve la pelota a Ligia Pape, que es quien lo estaba entrevistando, y le dice si ella no había tenido una experiencia de venta de una de sus obras en una exposición. Y ella le dice que sí, no recuerdo ahora exactamente qué era lo que vendía, pero vendía algo a un precio simbólico, como que te diga hoy €1, algo mínimo, y el público que estaba ahí en la exposición podía comprar obra en vivo y en directo adentro de la exposición, ¿no? Entonces, como todas estas actitudes que van moviendo o modificando, ¿no?, lo que es la concepción del arte en su tiempo y que dejan huellas para el nuestro. Y lo último que quiero decir para este primer punto, antes de que se me escape, es que, claro, él habla de las instituciones paternalistas, dice, que abogan por las artes plásticas. Entonces, yo me puedo pensar hoy cómo esto cambió, ¿no? Cómo 60 años después, quizás artistas más de orden más plástico se quejan de las instituciones y el abrigo que dan las instituciones al arte contemporáneo, y hay toda una disputa entre la técnica y el arte contemporáneo, y me parece re loco esto, ¿no? Como siempre hay un grupo de artistas que de alguna manera se oponen a lo que está establecido hoy. ¿Qué te parece a vos? ¿Que esto es así hoy en día? ¿Que está establecido el arte contemporáneo, la performance, la instalación,
y no deja espacio quizás a un arte más tradicional, más del orden de las artes plásticas. Me parece interesante eso, ¿no? Como siempre se le da vuelta a la tortilla. Y bueno, y también eso habla de la contemporaneidad. El segundo punto lo podemos titular: el artista no crea obras, sino que crea las condiciones para crear. En esta evolución del pensamiento y del accionar, de la creación de Elio, él ya no propone eso, obras para que espectadores las vean, sino para que espectadores sean co-creadores de su obra, es decir, que al experimentarlas, las obras cobran vida. También Elio es como que con todo este pensamiento y con todos sus escritos, que no solo deja en este libro, en las cartas a Ligia, también en este otro, del cual por ahora no voy a hacer una review, pero él quiere llevar la actitud creadora del arte a la vida. Y hay una parte del libro en la que dice, me parece ridículo incluso, dice Elio, establecer como que fui del arte a la vida, como si fueran dos realidades distintas, dice él. No, no, la vida es el arte. Y creo que de ahí viene esta cuestión de él, de lo experimental, de que la experiencia de vida sea arte. Entonces, si la experiencia de vida es arte, con este pensamiento todos podemos ser artistas. ¿Qué me decís? Te lo pregunto. Yo creo que lo clave de este punto, para no darle más vueltas, es que desarma la figura del espectador pasivo y lo introduce como alguien que co-crea. Él habla de llevar la creación a lo colectivo. El punto 3 es fundamental. Elio es un pro de establecer el proceso por sobre el resultado, ¿no? Viene de la mano con lo que ya venimos viendo de él en este libro. Pero acá quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Si él aboga por lo experimental, claramente tiene que estar primero esa experiencia y vivencia de la creación del arte y de la vida, ¿no? Como algo que está todo mezclado y a la vez se nutren entre sí. Hay una parte del libro en la que él habla de que en el momento de crisis no hay que hacer nada, no hay que forzar la máquina, dice. Y me parece buenísimo porque a veces los artistas en nuestra práctica nos exigimos estar siempre produciendo, creando y nos desatendemos. En esa exigencia de la mente nos desatendemos. Entonces me parece interesante esta propuesta de él, ¿no? De decir, bueno, si hay momentos de crisis, darte un tiempo, darte un espacio, dejar que la cosa baje, que fluya y que vuelvas de a poco a sentir esa necesidad o ese impulso de crear, más como un impulso interno que como una obligación de la mente, vamos a decirle. Haciendo hincapié en el proceso, él habla de liberarse en las obras y de ser libre en las obras. Entonces, por eso también el proceso cobra tanta importancia para Elio, ¿no? Porque es donde sucede todo. El resultado ya casi, digamos, es anecdótico, pero lo importante es lo que sucede, esta liberación que también ocurre dentro del proceso de creación artística. También nos va a decir que toda su obra es un progreso continuo, ¿no? Y que él siempre está, y esto me parece hermoso, en el punto de partida cero, en el punto cero de la creación. Es como un eterno aprendiz. Y me parece re piola poder pensarnos en nuestras prácticas como eternos aprendices, porque en esto quizás a veces de la búsqueda de un estilo propio, es como que se siente que hay que llegar a cierto punto, y yo no digo que digo, está bueno que la práctica evolucione y es muy grato cuando uno ve esa evolución en el propio trabajo. Pero a la vez estar abiertos a aprender y no rigidizarnos en un pensamiento o en una estructura de yo ya esto me lo sé, nos ayuda a
abrirnos al juego también, a volver a esa experiencia. Es decir, la actitud de aprendiz es una actitud de apertura a la experiencia del arte y de la práctica artística, y eso también enriquece a nuestra práctica. Y hablando de que a veces podemos rigidizarnos mentalmente, el cuarto punto de Elio habla de la intuición. La intuición como el núcleo artístico. A veces podemos estar demasiado en la cabeza, él habla de, incluso sus obras, él habla de intelectualizarlo todo y que se había hartado de intelectualizarlo todo. Y uno podría pensar, bueno, pero es un artista que también escribe, es decir, que usa su intelecto, su raciocinio, su escritura, su verbo para escribir y dejar testimonio y también para pensar las obras, ¿no? Incluso hay obras que tienen instrucciones, pero él, ya más al final del libro, se da cuenta que la intuición es la que manda en el proceso creativo y la que hace que de la idea, de la inspiración, se materialice a la obra, ¿no? Entonces es como un flujo, y esto lo vamos a estar viendo también en el consultorio artístico en otros videos, en donde cómo podemos dejar de que nuestra intuición tenga interferencias, vamos a decirle, tenga bloqueos, bloqueos de la mente, bloqueos de lo que hoy podríamos llamar ego, que no lo dice acá Elio, esto te lo estoy diciendo yo, que son prejuicios, que eso sí lo dice Elio, y que pueden invadir a nuestro impulso creativo, a esa intuición que nos viene y que nos habla y que dice, esta obra es por acá, este proceso continúa por acá. Bueno, ¿cómo hacer que ese canal artístico pueda fluir y sostenerlo para que podamos materializar obras? Y claramente para Elio, una de las herramientas que ayuda a la intuición es bajar al cuerpo para salir de este intelectualismo. La intuición está a través del cuerpo también y por eso las obras que crea, ¿no? En donde el cuerpo es un poco soporte de la obra y, y bueno, busca todo esto de lo sensorial, ¿no? Entonces, me parece que está bueno el libro también en este sentido, en cómo vemos el testimonio escrito de Elio, como dice él, y después el resultado de su pensamiento y de su intuición en las obras físicas que abogan por esto de la experiencia y de lo sensitivo. Y el último paso de este video es el decondicionamiento. Elio habla todo el tiempo de no estar condicionado por nada. Vimos en otro punto de poder liberarse durante la práctica artística, la creación. Y él es muy consciente, ¿no? de todos estos condicionamientos que recibió durante toda su vida y que siente que los tiene que cuestionar o correr de lado para poder crear libremente la obra que él quiso y que creó, ¿no? Entonces, esto es un lineamiento clave también del consultorio artístico y por eso lo traigo a Elio. Qué importante es descondicionarnos para nuestra práctica. Pensemos que Elio era nieto de anarquistas, era un libertario, un anarquista que creía que la propia conducta repercutía en la sociedad. Entonces, esa conciencia y esa responsabilidad de su conducta es parte de su anarquismo. Y dentro de ese anarquismo creo que entra esta idea de ser consciente de los condicionamientos y de condicionarse para la creación artística. Esto lo vamos a ir viendo durante todo lo que es el consultorio artístico. Como conclusión, podemos resaltar que Elliot tomó riesgos en su práctica, es decir, pasó de la pintura y de la abstracción geométrica a obras menos vendibles o menos estándares para el mercado, ¿no? Con esto que te comentaba de los parangolés, de los penetrables, te invito a que investigues su obra. Es decir, toda esta actitud rebelde que tenía no era solo de palabra en sus textos, sino lo llevó a cabo en su práctica artística. De esta manera también chocó con lo institucional de su época y del mercado.
porque estuvo desplazando el prestigio de la obra objeto a la obra en el cuerpo, a lo sensorial, a la experiencia, a la vivencia. Entonces podemos decir que de su práctica no hizo una práctica solo estética, sino también ética, que iba de acuerdo con todo su pensamiento. Hasta acá la reseña de materialismos y del corazón de la práctica de Elio Itisica. Si te resonó esta perspectiva del arte como experiencia y práctica viva, te dejo el video de las cartas entre Ligia Clark y Elio Itisica para que te adentres un poco más. Te espero ahí. Un abrazo.